Sí. Bueno, tú Bueno, nos ibas a hablar hoy día también del tema migratorio. sí, bueno, es un tema que afecta mayormente a América Latina. El Ecuador ha vivido muchas olas de migración y hay de varios tipos, ¿no? Entonces vamos a entrar en ese análisis. Bien, entonces, ¿de qué manera te gustaría abordar este tema? ¿Qué enfoque le quieres dar? Bueno, primero empecemos diciendo qué es la migración, ¿no? Porque la gente a veces solo lo ve como una cifra o lo ve como una noticia y realmente migrar es un grito desesperado. Es un grito desesperado fundamentado en muchas razones. Mucha gente migra por amor, mucha gente migra por oportunidades, mucha gente migra por estudio, mucha gente migra por un sueño y hay muchos tipos de migraciones. Mira, migrar no solamente representa irse de un país a otro, hay migración interna. Yo la viví. O sea, yo cuando era un joven, mi sueño era irme a estudiar a Guayaquil. Yo decía, yo sé que allá voy a tener más oportunidades. Tuve la suerte de tener un padre y una madre que me dieron esa oportunidad. Yo a los 15 años yo me fui a estudiar el colegio a Guayaquil. Y allá estudié el colegio o la universidad. No vamos a hablar un poco de mi vida académica, sino de qué es lo que se vive cuando uno está solo. Al comienzo yo entusiasmado, que me iba a una ciudad grande a conocer, hippies para más pequeño, como quien dice, saliendo del pueblito, ¿no? Al comienzo todo es maravilla, pero después comienzas a sentir lo que es ser migrante. O sea, tener que estar solo, perderte cumpleaños, perderte las reuniones familiares. Cuando ya fui padre, perderme los momentos de verlos crecer a ustedes. Si bien es cierto, la tecnología mejoraba muchas cosas, te acuerdas que yo los llamaba casi todos los días. Pero no es lo mismo, o sea, y una de las razones inclusive por las que, entre varias, por las que yo regreso para acá, es porque ustedes estaban creciendo. Y yo notaba de que ciertas cosas se estaban perdiendo en el camino porque faltaba lo que tú dijiste alguna vez, ¿no? Hacen falta las dos imágenes, ¿no? La paterna, la materna. Y también como hijo me estaba perdiendo muchas cosas, estaba perdiendo de envejecer a mi padre, que probablemente ya estaba entrando en la última etapa de sus años más lúcidos, ¿no? Y alcancé a disfrutarlo, los alcancé a ustedes, tal vez un poquito más grande, pero los alcancé y disfruté una etapa muy linda de mi vida, de la cual no me arrepiento de haberme regresado. Pero yo tuve la opción de poder regresar. ¿Y qué pasa con el que no puede porque está obligado a quedarse porque necesita trabajar? Entonces, la migración se siente desde muchos sentidos, ¿no? Desde muchos enfoques. La gente no migra porque se le da la gana, la gente migra mayormente por necesidad. O sea, porque en nuestros países no hay las oportunidades, las posibilidades. Y parte de eso es este programa, o sea, parte de eso es Cambia de Chip. Cambia de Chip lo que busca es darle a la gente alternativas, un poco mostrarles el camino y decirles, mira, es difícil, sí, no estamos aquí para mentirle a la gente. Es difícil, te va a costar sacrificar cosas, pero ahí viene un punto importante respecto a la migración. Yo he visto mucha gente que migra y cuando migra hace todo lo que no hizo aquí. Levantarse temprano, dejar de farrear todos los fines de semana y gastarse hasta lo que no tiene, enfocarse en un proyecto, comenzar a ahorrar, tener un plan. O sea, pero, ¿qué es lo que ocurre? La gente ve eso cuando está afuera, cuando está solo, cuando siente la obligación de hacerlo. ¿Y por qué no lo haces acá? Tú sabes que a mí también me ha tocado migrar inclusive hasta fuera del país. Me ha tocado estar un tiempo en España, en Europa estuve como un mes y medio haciendo unos temas allá y en Estados Unidos estuve como unos 3 meses tal vez. Yo tal vez no viví lo que viví el migrante porque cuando yo fui en otras condiciones, fui a trabajar, a hacer trabajo de oficina y con gente que me quería mucho. Yo estaba en un lugar cómodo, yo no padecía la necesidad de estar en un espacio reducido pensando qué voy a comer mañana. Entonces fueron otras condiciones, pero aún así se siente la distancia. Me tocó despedirme de mi papá por teléfono. Cuando él falleció, tuve que despedirme por una llamada telefónica y todas esas son las cosas que vive el migrante. O sea, te digo, lo he vivido en carne propia. Pero la reflexión mía es, ¿por qué esperar irse y no hacer aquí todo lo que hace fuera? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que depende mucho de las oportunidades, que no hay
aquí no solo como Jipijapa, como Manabí, sino como Ecuador. Mira, hazte una idea que yo conversaba el otro día con un ex compañero del colegio de muchos años. Él está trabajando para una startup, se llama Carta. eh, y veía el proyecto y me decía, oye, está muy bien, piensa en X y Z cosas que tienes que considerar más adelante, pero lo veo bien. Y me dice, ¿y cuánto tienes pensado levantar? Y yo le doy una cifra. Y él me dice, estás loco, eso es nada, eso es nada. No levantes aquí, me dice, levanta. Cuando hablo de levantar me refiero a una ronda de inversión. Y me dice, no levantes aquí, levanta afuera. Levanta afuera. Y me contaba de una startup en la que él estuvo trabajando, creo que era una startup uruguaya, que con un PowerPoint y una servilleta levantaron $4 millones. Y yo le digo, no te creo. Dice, no, es que yo estaba ahí. Yo lo viví, es real, o sea, existe, se puede, pero en este país no. Cuando yo estuve en España con mi amigo Juan Marcos, ellos hablaban de fondos de inversión de 2.000, de 3.000 millones de dólares que invertían en energía solar, con gente de Corea, con gente de Brasil, con gente de Francia, con gente de Alemania. O sea, eso es de verdad. Yo también alguna vez estuve en un par de conversaciones, no haciendo yo el negocio porque, o sea, tampoco estoy aquí para contar pajaritos, pero mi amigo, por el precio que me tenía, me llevaba y compartía con los amigos de él y yo escuchaba eso a ese nivel. O sea, inclusive anécdotas interesantes que trascienden hasta con los idiomas. Había unos coreanos, unos franceses, unos españoles y sí, y unos alemanes. Mayormente hablaban en inglés, pero de los coreanos que eran como 5, solo uno de ellos hablaba bien inglés. Los otros no. Entre los españoles, cuando no querían que los otros entiendan, hablaban en mallorquín. O sea, es una lengua propia de Palma de Mallorca. Entonces hablaban en mallorquín, hablaban en francés, hablaban en inglés, hablaban en alemán, los coreanos en Eso coreano. es súper chévere de Europa, ¿no? La La multiculturalidad que hay, multiculturalidad, sí. sí, sí, sí. Yo, inclusive, de todo el tiempo que estuve allá, yo estaba en un hotel que tiene mi amigo y estaba ahí y conocía mucha gente, todas las noches conocía gente nueva, y todo en inglés. O sea, yo no es que lo hablaba fluidísimo, pero buscaba la forma de entenderme y si no, para eso estaba el teléfono. O sea, una palabrita que no sabía. Mira que con los coreanos era algo ese, ¿no? Yo les escribía alguna tontería en español, se las traducía al coreano y les enseñaba la pantalla. Y nos reíamos de ver como con unos en coreano con el teléfono, con otros en inglés lo que se podía, con otros en español, ellos en mallorquín. O sea, esas experiencias son las que te hacen crecer. Esas cosas son las ventajas de migrar, de estar afuera, incluso internamente. Es que al final del día somos como pequeños planes que tienen ciertos comportamientos. Y muchas veces la mejor manera de romper esos comportamientos es saliendo de ese lugar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hemos hablado siempre? Allá es que tienes que ir. Ese tipo de gente es la que tienes que buscar. Uno le tiene precio a sus amigos con los que se cría, pero no todos tienen esas posibilidades de abrirte esas puertas. Entonces, si tú, siempre hemos hablado del networking, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer networking, tienes que hacer conexiones con gente de ese nivel, pero dirán, sí, pero esa gente, yo acá, ¿cómo hago de esa gente amiga en España? Yo y Juan, mis amigos desde Ecuador, gracias a buenos amigos que tuvimos conexiones y llegamos hasta ellos. Pero el rato que tuve la oportunidad de ser mi amigo, me hice amigo de él y nos hicimos buenos amigos, ¿ya? Cuando estuve en Estados Unidos, fui por una amiga que yo conocí en Ecuador. Mi amiga era de Manta, éramos amigos de la juventud, de compartir, pero hicimos buena amistad. Y cuando ella comenzó a hacer negocios, que ella también le está yendo muy bien allá, yo conversaba con ella en esos términos también. De hecho, seguimos conversando. Mi amiga Catherine Cuenca, que estoy seguro que va a ver el podcast, te recordamos y te queremos mucho, amiga. Espero verte pronto también. Entonces, si te das cuenta, o sea, las cosas nacen desde tu entorno, de abajo hacia arriba. Pero es que hay que buscarlo, o sea, no te puedes quedar sentado esperando que ese tipo de gente llegue, porque solito no llega. O sea, esa gente no llega a donde tú juegas pelota, esa gente no llega al barcito, esa gente llega donde hay negocios. ¿Cómo llegar allá? Edúcate, prepárate, asiste a foros, conferencias, trata de andar con gente que anda haciendo eso y alguien algún día te va a conectar. En algún momento te va a conectar. Bueno, como lo suelo decir yo habitualmente, yo creo que ya todo está escrito, que ya todo está dado y que el libre albedrío como tal no existe, pero eso cuando lo queremos ver desde una postura de deidad, desde arriba del globo, ¿no? Es la verdad, ya todo está condicionado y escrito.
Pero ya que nosotros no tenemos esas respuestas dentro de esa inconsciencia que tenemos, siempre hay que intentar hacerlo mejor. O sea, a pesar de que ya todo está escrito, o sea, igual y disfrútate el viaje. Es un tema muy complicado realmente porque podría alguien estarnos escuchando y tener todas las ganas, pero a veces no se dan las condiciones. Lógico que el Internet, y esa es la magia del Internet, cada vez Abre más muchas puertas. acorta esa brecha. Yo te pongo un ejemplo. Cuando yo era un niño, si hay algún niño viéndonos, no hable con extraños, pero cuando yo era un niño, yo jugaba mucho al Dofus, ¿te acuerdas que lo suelo mencionar acá? Y hubo un momento en el que ya tenía yo bastante dinero en el Esa fue tu juego. primera escuela para hacer networking. Me estafaron, Ahí hice aprendiste hasta algo dinero, en hice portugués, amigos. aprendiste. Este, sí, pero luego terminé aprendiendo, fue por lo de la máquina de vending. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Hubo un momento donde ya tenía yo bastante dinero en el juego y ya estaba yo un poco interesado en aprender a programar y siempre me ha gustado emprender en general. Es el único médico que conozco que programa y Sai programa durísimo, programa probablemente más que algunos ingenieros. Y, y entonces quería yo hacer como un servidor de Dofus donde tú pudieras con trucos, como que ponerte todos los equipamientos, todo el dinero, como para probar cosas. Ya habían, Querías hackear el sistema tú. ya habían, ya habían algunos así, pero eran de servidores franceses y bueno, se ponía muy lento para nosotros. Total que ahí conocí un amigo que nunca supe el nombre, que el nick era como Ederbar, Ederblas, algo así. Incluso yo lo puse en mi primer libro, el que está ahí, en los agradecimientos, porque o sea, fue un tipazo que nunca supe su nombre. Y yo le dije, oye, mira, estoy aprendiendo a programar, quiero hacer esto, ta, ta, ta. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Montemos el servidor, lo montamos en alguna página y cuando lo vayan descargando, en ese tiempo existía AdFly, la gente que vaya dando clic va viendo el anuncio o de alguna manera vemos cómo meterles anuncios y ahí hacemos dinero y con eso podemos seguir comprando cosas en el juego. Y él, obviamente, él ya era mayor, él tenía unos 25, 26, en ese tiempo yo tenía como 12. Él ya era programador. Entonces, él me enseñaba y él les pagaba con dinero en el juego. Y cuando ya tenía un nivel decente para esa época, porque ahora ya no programo como antes, la verdad. Nos pusimos a programar ese servidor. No llegó a mayor cosa realmente, porque pues en el camino vimos que era más complicado de lo que creímos. Pero mira, él me enseñó, con él yo sentí, digamos, una conexión, a pesar de que era un videojuego, nunca conocí su cara, no tengo idea de cómo se llamara, una conexión de amistad. O sea, y bueno, eso es como que una parte positiva y negativa de los videojuegos, que a veces pueden llegar a distorsionar lo que es realmente la vida, ¿no? Uno se puede hacer su vida virtual imaginaria ahí. Pero bueno, el tema es que Eder me enseñó muchísimas cosas. Nunca más volví a saber de él porque me parece que él era de Venezuela. Empezaron los cortes, la cosa se fue poniendo peor y no sé si es que él luego migró o qué pasó, pero directamente un día se desconectó y nunca más volvió a jugar. Pero hubo mucha gente que conocía a través del juego que me enseñaban cosas. O sea, a lo mejor no es un VC, no es un angel investor que va a meter a una idea, un proyecto, pero es que para llegar a eso primero tienes que aprender cosas. Y te hablo de un tiempo en el que en YouTube era videos de ratón, de cómo Claro. cortar Pero mira, si pasamos en limpio un poco todo lo que tú dices, ahí tienen una alternativa, obvio, bien manejada, probablemente supervisada por sus padres, de conocer gente. El mundo está abierto ahí en las redes, o sea, que no sirva de pretexto de que no tengo dinero para viajar, que yo no tengo los amigos que tal vez tú tuviste o el entorno que tú te criaste, porque mi infancia no fue así. O sea, esto, conocer gente, tocó muchos años, décadas tal vez, y aprender y crecer y ir yendo a los lugares que quería ir y luchar por poder estar ahí. Yo recuerdo una ocasión, la primera vez que fui a Estados Unidos, que creo que fuimos a Orlando. Sí, no hicimos parada en Miami, fuimos directamente a Orlando. Y recuerdo que había un chico tratando de entrar a una computadora, no se sabía la clave para ingresar a la computadora. Yo la había escuchado y entonces yo me le acerco y le digo, oye, la clave es tal.
Y entonces empezamos a conversar y nos terminamos haciendo amigos. Y cuando yo estaba queriendo cuando yo estaba queriendo aprender portugués, yo le empiezo a escribir a él, se llama Eduardo Mateus Teixeira. Él luego se hizo mormón y Ah, perdimos sí, un pero tú poco te la hiciste amigo conexión. de él, ¿no? Yo recuerdo, él habla portugués, ¿no? Sí, y entonces yo tenía en mente eso de que quería aprender y digo, esta es mi oportunidad de practicar. Y o sea, ya te digo, seguramente hay muchas cosas que condicionan a que yo hubiera querido hablar con él, que ustedes me hubiesen podido llevar allá, pero al final del Es día, aprovechar el momento, la oportunidad también. o sea, nadie te quita lo bailado, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que podía pasar? Que me hiciera un mal gesto. Y entonces yo le digo como que, hola, ¿sabes qué? Oye, yo quiero hablar portugués, pero no sé hablar portugués, ¿puedo practicar contigo? Y ahí hablábamos portuñol, a veces no le entendía, porque el portugués parece muy parecido al español, pero ya Sí, tiene cuando lo sus hablan variantes. rápido es Ya se hace complicado seguir difícil. la pista. Y entonces, hablábamos en inglés y por ahí, pues, y nos hicimos buenos amigos. Cuando yo quiero aprender a hablar portugués, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a ver tus amigos de Facebook y ya que tú no tienes todo el tiempo ahora para conversar conmigo, ¿tú crees que les puedes decir que hablen conmigo? Imagínate, o sea, llega a veces mi madre se imaginará lo que estaba haciendo yo en la computadora y está jugando todo el día. Entonces él me presenta a una amiga y su amiga a otras dos amigas y así entonces empecé a practicar. Ya no me Creaste, acuerdo lo que había aprendido, pero... creaste tu comunidad ahí para practicar ahí. Y sabes que hace un tiempo, ahora que estoy aprendiendo alemán, obviamente ahora tengo menos tiempo que cuando era un niño, pero intenté hacer lo mismo y sigue funcionando. Vas, buscas un nombre en alemán, Te haces agregas amigo y y comienzas. hola, ¿sabes qué? Yo soy Said. Es como, ¿Qué nivel de alemán estás ahorita? ahorita estoy en B1, es como, hello, ich bin Said. Y entonces, B1 es bastante ya, ¿eh? sí, con B2 ya puedo empezar a homologar el título. Ya, y ich gerne, y entonces le digo, oye, podemos practicar, bla, bla, bla. Y me dice, ya, está bien. Y converso un rato. Y ahí queda la amistad para en otra ocasión seguir conversando. Un corto ahí. Recuerdo que un día yo lo voy a ver hacia allá a su cuarto y yo lo escuchaba que hablaba con alguien. De pronto está en el curso porque estaba hablando en alemán. Y cuando yo veo era con ChatGPT. Estaba practicando con ChatGPT hablando en alemán. O sea, y me quedé. Y en ese tiempo que te vi, estabas recién empezando. Y ahorita tiene que haber mejorado todavía la No he plataforma. tenido el tiempo que tenía antes tampoco, pero La verdad que hoy no hay excusa para aprender. no hay excusa. No hay O sea, excusa, de ningún tipo. No aprende el que no quiere, nada más. mira, literalmente hicimos hasta B1 con Daward, mi amigo, y de ahí estamos estudiando por nuestra cuenta porque es que las clases están en internet. Y luego lo que hacemos es tomar clases particulares puntuales para corrección de gramática, de pronunciación, pero, o sea, no hay excusa hoy en día para aprender. Sí, y mira, un poco para ir cerrando el tema, porque el anterior nos resultó bastante largo y este también da para mucho más. Existen 280 millones de migrantes, según el último registro que estuvimos investigando. Pero aquí hay una reflexión también, ¿no? El migrante cuando se va, llega a su cuerpo, pero no su alma, sus pensamientos, porque va dejando muchas cosas en el pasado. Pero esto tiene un costo que al final, si lo manejas bien, vale la pena pagarlo. Porque como yo siempre trato de hacerlo, ¿no? Yo digo, bueno, cuestionamos los temas, pero al final tratamos de verle por qué debe valer la pena algo o no. Y una de las cosas que te deja el ser migrante es que tu visión cambia. O sea, te conviertes en otro ser humano. O sea, esa capacidad de ser resiliente se vuelve brutal, te vuelves más agradecido, comienzas a valorar mucho más a las personas que tú ves que realmente te quieren, te acercas más a la familia. A veces cuando uno relativamente le ha ido bien y comienzas a creerte que eres todo y cuando la vida te comienza a golpear te das cuenta de que no es así. Esos momentos son los que te vuelven un ser humano mejor, te vuelven una persona más grande, más agradecida y te dan una nueva versión y mejor de ti. Sí, para cerrar un poco el tema, es cierto lo que dices, porque un ejemplo de una persona que migra y cambia es mi amigo Marco. Marco es de una familia bastante acomodada y durante el tiempo que estuvimos estudiando medicina, a él no le iba tan bien, al punto que él incluso se termina retirando. Siempre mantuvimos la amistad.
Pero bueno, él se va a Estados Unidos y ya estando allá, él cambia completamente su mentalidad. eh, Empieza a emprender. Él hoy en día tiene un negocio de como una pequeña, digamos, agencia de Airbnb donde él va llevando casas allá, casas acá en Ecuador. Em, cuando empezamos con toda esta idea de Mezzo, pues tenía como dos trabajos. O sea, era una persona que tú no podrías reconocer al Marco de acá Ecuador porque era una persona muy acomodada que no tenía necesidad de hacer eso. Y aún así, estando ahí en Estados Unidos, él mismo se superó. Y es que es cierto, o sea, cuando ya estás solo, te toca valerte a ti mismo frente a la vida. Es lo que te digo, o sea, te descubres cosas que no sabías que eras capaz de hacer. Como cruzar la calle. Mi mamá siempre cuando estoy acá me dice, ¿cómo vivías Como viste en solo? Guayaquil y nunca te atropellaron. Isaí es bien volado para esas cosas. Isaí se baja y deja el carro abierto, lo deja sin seguro. Se va a un lugar y deja los libros en la mesa y después que regresamos los pasamos viendo. Tío, pasa todo el tiempo. Yo suelo cargar una Eso ya mochila. la contamos en un Sí, episodio. Sí, suelo sí. cargar una mochila con mis audífonos y un libro. Y se me suele caer esa mochila siempre. Y ya un día íbamos apurados y me dice, ay, se perdió tu pendejada, me dice mi papá. Le digo, no, tranquilo, que aquí en este país nadie roba el libro. Yo te digo, vas a ver que pasamos de regreso y nadie ha tocado mi mochila. Regresamos y ahí está mi libro. Sí, mira, y un poquito, un temita que se me estaba quedando. Migrar no solamente es cambiar de ciudad, cambiar de país. Tú migras de otra forma. Tú migras cuando te transformas. Tú migras, por ejemplo, cuando terminas una relación con alguien. Tú migras, dejas a esa persona y te conviertes en otra y aprendes a vivir sin esa persona. Tú migras cuando tus pensamientos cambian. Dejas de ser aquella persona que pensaba distinto y te conviertes en alguien peor, en alguien mejor. No lo sé, pero siempre estamos migrando. Migras cuando cambias de entorno, cuando vas creciendo y de pronto la gente que estaba contigo tomó rumbos distintos o no pudieron ir al nivel tuyo o de pronto tú no subiste, tú bajaste de nivel, tú migras también y te tienes que acostumbrar a la nueva realidad. Entonces los seres humanos vivimos migrando también internamente, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta. Lo ideal sería que todos migremos siempre hacia temas positivos, hacia temas que nos conviertan en mejores personas y como lo dijimos, más agradecidos, más productivos, con más visión y gente con esa capacidad de servicio y de querer ayudar siempre a los demás. Migrar es una decisión tan profunda que transforma tu vida.